Veamos. Tenemos la guía de aprendizaje 2. Ya habíamos visto acá que ustedes están desarrollando sus evidencias aquí abajo de lo técnico como tal. Y estábamos por acá. Listo. Teníamos un estudio de caso que no sé si pudieron mirarlo o no, porque como ustedes no tenían el ambiente virtual de aprendizaje, pero ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es ese estudio de caso? Aquí, si tú te vas, continuar hasta más adelante, yo les mostré en la anterior clase que ustedes aquí se iban para el estudio de caso y esa era la tarea que tenían. A continuación se presentará un estudio de caso que permitirá mayor comprensión de la temática tratada. Y tenían que darle una lectura, ir dándole clic aquí a cada uno de los botones. ¿Listo? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Sí, señora, a eso ya. ¿Y qué conclusión sacaron? Eh, la importancia de la documentación requerida para poder transportar una mercancía sin tener percance con las autoridades. Como ya sabemos, como les mostré, que es real que ya tienen acceso en Sayuna de sus materiales interactivos en su ambiente virtual de aprendizaje, ya no hay excusa para que los que no lo hayan hecho no lo hagan. ¿Listo? Lo van a revisar. En lo técnico tenemos aquí en la guía de aprendizaje 2, la 2, tenemos ese estudio de caso aquí que ya pueden ir preparando porque ya ustedes algunos lo han preparado. Yo lo sé porque me han hecho preguntas. Y tenemos un taller de Incoterms, ¿cierto? Incoterms. Ese taller de Incoterms y la presentación está en lo que les mostré del ambiente virtual de aprendizaje. Hablamos aquí. Que recuerden que decíamos que IN de internacional, comercial, de CO y los términos de la negociación. Vamos a hablar un poquito de los términos de la negociación para que ustedes puedan echarle una mirada a eso. Vamos a ver también, yo creo que acá, lo voy a abrir. Les estoy preparando los cronogramas actualizados con los ajustes que dio la coordinación académica. Entonces, nosotros acá, si miramos para que ustedes sepan leer el cronograma apenas se los ponga visible, recuerden que los cronogramas se tuvieron que ajustar por todos esos tiempos perdidos. Entonces, ustedes están viendo un montón de números, pero a mí lo que me importa es que vean esto acá. Que la guía de aprendizaje 2 y la guía de aprendizaje 3 se subdivide en, yo les he dicho siempre, GA2, el número del resultado de aprendizaje, y acá está cada una de las actividades de aprendizaje. Entonces, si nosotros vamos y revisamos en la guía, por ejemplo, esta actividad de aprendizaje, ustedes ya la hicieron. Miren, le dan control F para que sepan buscar ustedes mismos solitos. Van y la buscan. Mm, Me la mostró de abajo para arriba. Ay, Dios, Dios, ¿por qué hace eso? Seguro porque yo la tenía abajo. Entonces voy y la busco. La primera vez que me la referencia es acá, dice 3.1, 3.11. Y nos dice qué está haciendo. Esto ya lo hicieron ustedes. Pero ¿qué les voy a explicar? ¿Por qué les traigo a colación esto? Aquí dice 24 horas. Esas 24 horas no son todas de formación. ¿Por qué es formación virtual de aprendizaje?
porque ustedes tienen que dedicarle un número de horas de trabajo autónomo a la formación. Por eso es que el SENA gasta dinero en hacer todos estos ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Por qué se los digo? Porque los tiempos por ejemplo, la guía, eso tenía para desarrollar en formación solo 10 y trabajo autónomo la diferencia, es decir, 14. Ustedes tienen que estar metidos en su ambiente virtual de aprendizaje. Ustedes están aquí metidos por lo menos en la diferencia en esas horas. Es decir, que cuando ustedes vean en el cronograma que dice, se los voy a mostrar en el cronograma. No está listo, pero se los voy a mostrar. Ejemplo. Por ejemplo, acá dice esa guía de aprendizaje de análisis, tenían 14 horas con el instructor y 20 horas de trabajo autónomo para un total de 34 horas que están en la guía. Entonces, en la guía van a ver ese número en horas de esa actividad de aprendizaje, pero ustedes tienen que tener una parte en trabajo autónomo y los instructores les van a dar de esa guía 14 horas. ¿Me hago entender? Se los explico por qué. Porque así se ajustó todo el cronograma de formación y así se va a seguir dando la formación, porque ustedes tienen que estar en su ambiente virtual de aprendizaje aprendiendo ustedes mismos, no esperar solamente la sesión. Y se los digo porque así nos van a comenzar a medir en la plataforma. Si no tienen los tiempos de virtualidad, pues se va a notar que, por ejemplo, si usted no entró a descargar este HTML, ¿cómo lo está estudiando? Por lo menos que se vea que se descargó. ¿Listo? ¿Comprendido? Porque recuerden que ustedes tienen es una metodología de formación virtual de aprendizaje. Se los digo porque así va a quedar la formación desde que empezó Sayuna y yo necesito que lo sepan leer. ¿Qué es lo sepan leer? Que ustedes por ejemplo, en la que vamos actualmente. Vámonos a la que vamos actualmente, a la que estamos mirando acá abajo. Aquí, mírenla. La Encoters y presentación, la evidencia del taller. Todo el material está allá. Usted lo que tiene que hacer es hacer el estudio de caso en la actividad de aprendizaje 2 de qué? Del resultado de aprendizaje 21.010.1065. Para eso no me necesita a mí, la verdad. Usted tiene que estudiar. Necesita es la guía de aprendizaje, que ya se las mostré dónde está en el ambiente virtual de aprendizaje. Necesita despejar dudas de cómo interpreto los términos de negociación según normatividad de comercio. Desde ahí yo, cuando leo mi guía, porque para eso tengo una guía, yo lo que hago es coger mi guía, veo cómo se llama, voy y busco esto en... Ay, se cayó la llamada. Ah, no. Terminará en 15 minutos. Bueno, yo les mando por el espacio la otra. Cheo, dime mientras... acuérdense que todos no han puesto aquí sus... Dime, Cheo, dime. Miren acá. Ah, profe, te iba a decir una verdad que no te he contado. Lo que pasa es que el día que tú diste la clase de cómo descargar, yo estaba trabajando Pero yo y, les mandé un video. y traté en mi media hora de comida de estar ahí pendiente, pero de verdad en el celular y ahí en No, la pero cafetería tienes que siempre mirar estaba. el video porque hoy yo no te voy a explicar. En el video está Ah, no, no, súper no. explicado. No, era para comentarte. No, claro, yo lo reviso, profe. Pero Dale. sí, es que ustedes tienen Sandra, dime, tienen sus espacios para que ustedes se dediquen a sus horas, en las horas que quieran. Pero acá se estudia es virtual, muchachos. Solo tienen que tener siempre que ustedes se matricularon fue a una tecnología virtual. Dime, Sandra. Profe, no me deja escribir ahí en el chat para colocar los datos de la asistencia. ¿Qué ficha eres tú? ¿Qué ficha tienes, Sandra? A 28. Termina en 37, en 70. En 70. Listo. Ya, ahí quedó. Yo aquí ya lo dejé en grabación también. Gracias. Bueno, muchachos, mírenme. Entonces,
¿Por qué se los digo? Porque es que a veces me dicen, no, es que no he desarrollado porque no tengo. Miren lo valioso que era tener nuestros ambientes virtuales de aprendizaje activos y que ustedes tengan su material. Yo creo que con esto que pasó le han dado mucho más valor a su material de formación. Esto se llama objeto virtual de aprendizaje y esto es el ambiente virtual de aprendizaje. Ahora ya no es territorio, se llama Sayuna. Para yo desarrollar mi guía, están visualizando, ¿cierto? Para yo seguir desarrollando mi guía, lo que les estaba explicando. La guía de aprendizaje es la 2, entonces voy a la guía 2. El resultado de y tengo una actividad de aprendizaje 2. Esa actividad de aprendizaje 2, si yo la voy a buscar en el cronograma ya cuando se los deje activos, que lo estoy parametrizando, yo voy y busco así, miren. Yo voy aquí, por ejemplo, y la busco. En mi cronograma, esas fechas están súper desfasadas. Esas fechas, pues no están tan desfasadas, la verdad, porque estamos a 16 de abril, pero cuando ustedes les dieron el cronograma, imagínense que les incluyeron la etapa productiva. Eso, yo no sé quién proyectó esos cronogramas, pero eso no es así. Los 6 meses de etapa productiva, ustedes se dedican a ya aprender en el quehacer. Pero tampoco estamos tan desfasados porque estamos a 16 de abril y ahí estamos haciendo las actividades. ¿Qué tenemos en ese resultado de aprendizaje 65? Estructurar el plan de transporte según término de negociación. Entonces, había que hacer una entrevista que ya la hicieron muchos, el estudio de caso y el taller. Mire que él ya no me muestra más. Si yo voy a mirar qué tiempos le tengo yo a esto, les voy a mostrar. Control F. Tenemos para desarrollar en la vida real 40 horas nosotros. Es decir, que en 40 horas yo tengo que tener esa actividad de aprendizaje, la GA2 2101065 desarrollada. ¿Cómo? Es que acá me faltó completarles, pero ya en su cronograma lo van a ver correctamente. Tengo ay Dios, tengo 50 horas de trabajo, tengo 56 horas de trabajo autónomo. ¿Qué significa? Allá en el cronograma yo les voy a mostrar así como les dije. Aquí les voy a decir cuánto tienen en total con el instructor, cuántas horas tienen de trabajo autónomo y cuánto dice en la guía. Y así ya no se van a perder nunca más. Y van a saber exactamente para cuándo tienen que tener la guía. ¿Por qué me estoy tomando tanto tiempo en explicarles esto? Chicos, el 19 hay comité de evaluación. Yo los voy a pasar, pero el próximo comité ya no los puedo pasar porque ya está Sayuna, ya lleva un mes Sayuna y ya no les van a dar más tiempo. Así que pónganse al día, muchachos, así como yo me estoy tomando el trabajo de empezar de cero con ustedes, porque de cero estoy empezando, me tocó parametrizar absolutamente todo. Entonces, chicos, yo tengo como 300 aprendices. Les voy a pedir de verdad, no se sientan regañados como mamá gallina que soy, sino que siéntanse orgullosos de estar aquí, de tener todos esos ambientes virtuales de aprendizaje para ustedes y para su futuro. ¿Listo? Partiendo de ahí, ya no les voy a explicar más eso. Ya saben que se tienen que comprometer con su formación. Sé que es demasiado material, pero por eso vamos a ayudarnos entre todos, porque yo sé que la ficha 37 no tiene el apoyo de la ficha 70. Yo les digo, háganse en grupos. Yo les autorizo a la ficha 70, que tiene un poquito más de experiencia, que si le quieren compartir, por ejemplo, el WhatsApp a la ficha 37, lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes están bien equipados, tienen buena camaradería y ellos no son así porque ellos estaban como muy nuevos cuando entraron acá a formación conmigo. ¿Listo? Vamos a hablar de negociación. La guía de aprendizaje en la actividad de aprendizaje 2 nos habla de que tenemos 96 horas, que ya les expliqué, que esas 96 horas tenemos para desarrollarla. Ay, perdón, aquí.
tenemos 96 horas en total, 40 de formación y 56 de trabajo autónomo. Es decir, que se tienen que ir aquí para el ambiente virtual de aprendizaje ustedes mismos a estudiar todo el material, porque son 56 horas de trabajo autónomo. Si no la pueden estudiar en línea, la descargan, que aquí en menú ya saben cómo descargar el material acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de negociación internacional, tengo que tener claridad de que la negociación internacional se da con unos parámetros de comercio. ¿Por qué es tan importante que yo tenga siempre mi guía como, suena redundante, pero como guía realmente? Porque aquí nos dice lo que dice el resultado de aprendizaje. Yo vuelvo y les digo, estudiar en el SENASA está chévere porque usted va a la realidad del quehacer, de la mesa sectorial, del desempeño. Entonces, usted lee la actividad de aprendizaje y ella ya por sí le está diciendo interpretar términos de negociación, pero mire que ahí dice según normatividad de comercio. No está hablando de la política institucional, no está hablando de que usted tiene una estandarización de procesos. Recuerden que yo siempre les he hablado de que el transporte es transversal al comercio, al quehacer, ¿cierto? En que todo necesita transporte, transporte de pasajeros, transporte de mercancías, de productos. Entonces, yo me tengo que ir. Yo voy a hacer negociaciones, pero yo voy a hacer negociaciones basados en una normatividad que es transversal internacionalmente ¿de qué? Del comercio. Y ahí ya me está dando luces de qué voy a hacer yo. Para facilitar el comercio internacional, fueron establecidos diferentes lineamientos en la actualidad. Rigen el intercambio entre el vendedor y el comprador. Cuando yo voy a negociar, yo tengo que tener como ser integral que soy, como aprendiz integral que soy, un conocimiento en qué? En la normatividad del comercio internacional y nacional que es transversal a mi quehacer. Tengo que tener un saber hacer que es cómo interpreto los términos de negociación y la normatividad. Para ello tengo que tener los conceptos claros y tengo que ser. Cuando yo hablo de negociar, yo tengo que tener unas habilidades, no los llamemos ni principios ni valores. Sí hay principios y valores. Tengo que tener un código de ética, tengo que ser mediador. ¿Ya buscaron allá? Profe, dicen que son el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia o la gestión del cambio. Sí. Resiliencia es porque usted cuando está haciendo negociación, usted encuentra que tiene que, la frustración lo va a llevar de no poder negociar. Usted se va a frustrar, pero usted esa frustración la va a sacar adelante, o sea, no se va a dejar opacar, ni va a dejarse que ¿cómo se dice? Marchitar, que el pensamiento le gane más. Usted tiene que ser de mente fuerte, eso hace parte de la resiliencia. Que usted tenga la capacidad de inmediatamente, bueno, no pude hacer esta negociación, pero yo tengo otras habilidades que me pueden llevar a que yo de inmediato salga adelante y con eso no quedarme en la frustración de que, esta negociación perdí. Si usted no es buen negociador, lo pueden sacar de su empresa. ¿Por qué? Porque si usted no sabe negociar todos los proveedores de la operación, por ejemplo, en embalaje, recuerden que el embalaje, les voy a pasar esto acá, el embalaje hace que la mercancía no se dañe, ¿se acuerdan? Y si la mercancía se daña, por ejemplo, si usted le va a hacer un transporte multimodal y si usted deja que la mercancía se dañe, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Me van a preguntar algo? Por allá abrieron el micrófono. No, profe, yo iba a decir que prácticamente uno tiene que tener el liderazgo, porque cuando usted tiene liderazgo, usted sea como sea, trata de sacar la situación adelante a pesar de las dificultades. Chicos, entramos por ahí a las 7:10. Bueno, ahí les dejé ¿Cuánto nos queda? Les voy a... 2 minuticos. En esos 2 minuticos vamos a hablar.
¿De qué? De lo siguiente, no es solo liderazgo. ¿Por qué? Porque la resiliencia es uno de los más importantes. ¿En qué sentido? Cuando yo soy resiliente, puedo llevar la situación de que hice la negociación, se me cayó y yo sigo para adelante. Pero adicionalmente yo tengo que tener gestión de cambio. La gestión es de ustedes mismos, con toda la operatividad que tiene el transporte. Entonces, yo tengo que tener capacidad crítica de pensamiento crítico y fuera de eso, tengo que tener liderazgo, pero el liderazgo es más para el trabajo en equipo. Cuando usted está haciendo negociación, digamos que usted se sienta o con una mesa negociadora o one to one, entonces ya depende más de la capacidad que usted tenga como habilidad blanda. Por eso les dije que fueran y buscaran qué era negociación, porque si ustedes no saben negociar en muchos aspectos, no van a tener la posibilidad de estar en una coordinación o en una gerencia del transporte. Por eso es importante que ustedes tengan esos principios claros. Pero cuando hablamos de negociación internacional, no estamos hablando solo ya de negociar, como les acabé de decir, sino también de que yo tengo que buscar conocer cuál es la normativa del comercio. Aquí yo creo que les quito esta cámara porque no sé si está transmitiendo bien ya. En lo que es comercio internacional, ustedes van a tener que conocer también de las tasas de cambio, de las divisas, porque usted va a tener que hacer siempre conforme a la unidad de medida. En general, estamos hablando de dólar, euro y yen. La guía de aprendizaje en la actividad de aprendizaje AA2, de la guía de aprendizaje 2, en el resultado 065, terminado en 065, nos está hablando de negociación. Pero de negociación, ¿qué se busca? Es interpretar los términos con los que va a negociar. Ya estuvimos hablando desde el punto de vista de las habilidades blandas que tengo que tener para negociar, pero desde el punto de vista ya de interpretar esos términos de negociación, yo los tengo que interpretar con los conceptos que se manejan en transporte. Y entonces nos dice que nosotros tenemos que tener es claro los lineamientos para que se haga el intercambio entre el vendedor y el comprador. ¿Por qué es tan importante esta temática en lo que estamos viendo hoy por hoy? Porque si usted va a ir a trabajar, por ejemplo, en transporte multimodal, usted no va a negociar solamente con el vendedor y el comprador. Si está hablando de una exportación que va a utilizar vía el transporte marítimo, el transporte marítimo, usted va a tener que tener clara la documentación que ya vimos en el pasado y fuera de eso va a tener que tener claro los lineamientos con los que usted va a entrar a negociar. Fuera de eso, las responsabilidades, mire que acá nos las está referenciando. ¿Por qué? Porque recuerden que usted, por ejemplo, cuando está ingresando. Bueno, de pronto eso no lo saben aún, se los voy a decir, ¿verdad? Tienen razón. ¿En qué sentido? Que no puedo dar por hecho que saben eso porque apenas lo están viendo, pero yo creo que ya con lo que revisaron de documentación del transporte me van a entender y es, yo les daba un ejemplo de una avería de un container en transporte marítimo. Si usted cuando está colocando en lo que es exportaciones e importaciones, pero digamos que usted va a exportar a la China o a Europa o a cualquier parte del mundo y utiliza el transporte marítimo y está colocando con la grúa, están colocando en la grúa, hay tipos de negociación del contrato de transporte. Entonces usted está colocando, allá el container lo está colocando la grúa. Si él ya no está dentro de la vía, dentro del buque, usted está en una posición. Si el container no está
dentro del buque, usted está en una posición. Los seguros cubren desde cierto momento. Es decir, imagínense visualizando aquí. Aquí les voy a mostrar. Yo creo que por acá hay una figurita. Acá, yo les había mostrado. Cuando aquí se están colocando estos transportes a los lados, hay unos planchones en general. Y la grúa lo que hace es recibirlos, porque estamos hablando de transporte multimodal, y los monta la grúa acá. Si se choca, que suele pasar a veces, no, si tienen un novato haciendo el manejo de la grúa. ¿Qué puede pasar? Obvio que eso es parte del riesgo de transportar mercancías. El seguro aplica para la naviera cuando está dentro del buque. Ya aquí el container listo. Y eso depende el contrato de transporte. Por eso es que es muy importante que usted sepa cuáles son los temas, cuáles son las características, cuál es el aseguramiento del riesgo. Cuando estamos hablando de aseguramiento del riesgo, estamos hablando que puede, mire cuánto va en un container. O sea, yo lo que le invito es que usted pueda revisar la dimensión de la operación y del costo que usted tiene, de la responsabilidad que usted tiene sobre ese costo de operación. Porque si usted no sabe manejar el tema de seguros, eso puede costar miles de millones de dólares, dependiendo de qué mercancía va allí, de cuántos containers puede llegar a dañar un operador de grúa. ¿Me hago entender? O la carga se puede dañar, por ejemplo, si es una carga de algún producto perecedero, tiene que estar bajo una temperatura, no lo traspasan rápidamente hacia el buque naviero, pues ahí hay ya un riesgo inherente al transportar. ¿Eso me lo entienden? Es decir, yo trato es de darles un ejemplo de la vida real, porque si no entendemos que es un riesgo en el transporte, el día de mañana con lo pequeño vamos a hacerlo grande. Entonces yo se los digo es por eso, porque les estoy poniendo un ejemplo muy extravagante, muy costoso para que ustedes caigan en cuenta de lo que puede llegar a valer un transporte, ¿cierto? Sobre la responsabilidad del aseguramiento, de manejar el riesgo, de las mercancías. Listo, bueno. Sigamos. Vamos para la negociación que era donde estábamos. Entonces, aquí nos dice, se refiere a las condiciones establecidas para realizar una transacción considerando que, como nos dice allá la guía, las responsabilidades, las partes de las partes en diferentes aspectos, ¿cuáles? Los comerciales, los de transporte, los de manipulación de la carga, lo que les decía de aseguramiento de la carga. Cuando estamos hablando de aseguramiento es plasmar toda esa característica que tiene la carga en un control correcto de los riesgos. No solo es de asegurar la carga, sino que usted, ejemplo, o que le estaba dando yo ahorita, tiene un operario de la grúa en lo que es el transporte multimodal de pasar, digamos que llegó vía fluvial y lo van a pasar al buque naviero. Entonces usted tiene que tener en cuenta que ahí tiene una persona con expertise. No es solamente es ver cuáles son los riesgos de la operación. ¿Cómo ve los riesgos de la operación? Los ve plasmados, que yo les he dicho siempre, como la Biblia allá en la estandarización de procesos. ¿Dónde está la estandarización de procesos a nivel internacional? Está en el flujograma. Donde usted llegue a trabajar, usted va y revisa calidad que ha hecho de levantamiento de procesos. Generalmente está el área de ingeniería de procesos, que está muy ligada a la calidad, la llaman calidad,
allá lo encuentra. ¿Por qué? Porque usted no se la sabe toda, ¿cierto? Usted tiene que llegar a buscar en donde usted va a trabajar qué hay y con eso usted ya tiene una visión general de lo que va a hacer. ¿Qué es lo que le digo hoy que usted puede tener para el futuro? Lo que va a hacer es transversal. Y si usted conoce la actividad comercial internacional, usted puede llegar a trabajar en grandes puertos a nivel mundial. ¿Qué tiene que conocer? Cómo hace los cambios de las tasas de cambio. Pero eso es sencillísimo porque ya usted, por ejemplo, en Google o con inteligencia artificial, usted le dice, ¿a cuánto equivale tanto en divisas? En divisa, digamos que dólar. Las divisas son las monedas que se transan en cualquier esquina del mundo. No toda moneda es divisa. Eso es una cosa que usted tiene que tener claro, un concepto, ¿cuál cosa? Un concepto que usted debe tener muy claro en negociación internacional, que no todas las monedas son divisas. Las divisas, así de sencillo, es la moneda que se transa en cualquier esquina del mundo. ¿Cuál es la moneda más transada en cualquier esquina del mundo? Díganme ustedes, a ver si la Dólar. entendieron. El Perfecto, dólar. perfecto. ¿Y la que le sigue cuál es? El euro. Euro. Eso. ¿Y la que le sigue para exportar, para importar de donde ya sabemos que viene todo? ¿Cuál sería? El yen. El yen, con que se sepan esas, ya están hechos. Y si usted no sabe hacer los cálculos de hacer la tasa de cambio, usted coge, porque para eso hay celular, coge y busca Google Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Usted le dice, $1,000, ¿a cuánto equivalen yenes? ¿Y a qué tasa de cambio me estás haciendo la transacción? Y trun, se lo dice de una. Obvio que vamos a ver aquí pues cómo se va a hacer, pero ustedes se tienen que enfocar es en el transporte, en cómo negociar, en qué negociar, cuáles son las características de la mercancía. Ya no son solamente de la mercancía. ¿Por qué? Porque usted la mercancía la tiene que conocer. Acuérdese que usted tiene un manifiesto. Abrieron algo allá. Ay, minutín. Como los niños haciendo pilatunas. Eh, acuérdese que usted... ¿Otra vez? ¿O quieren preguntar algo? Acuérdese que usted tiene algo muy importante que saber, que usted ya lo vimos la semana pasada, y es que aquí es como un manifiesto, recuérdenlo. Ustedes ahí van y revisan su material y se van a dar cuenta que yo les dije que en operación aérea existe todo lo que usted va a transportar, usted lo tiene que poder describir, porque si no lo informan en las características, cómo va a ir la carga, no se la aceptan en la exportación. Lo mismo aquí en lo que es aquí marítimo, recuérdenlo. Es decir, que toda la caracterización de las mercancías usted la tiene que conocer, porque usted tiene que conocer qué riesgo tiene esa mercancía para poderla transportar. ¿Y para qué? Para poderla adecuar, tiene que adecuarlo para poderla transportar, que el transporte, el medio, recuerden, si voy por vía terrestre, que les estoy mostrando acá una tractomula, que utilizo la tractomula como medio y el modo es las carreteras, las vías terrestres. ¿Listo? Eso ya, Instructora, dígame. esa caracterización, igual que las actividades económicas, ¿tiene alguna tabla, digamos, a nivel mundial? Sí, claro, existe, es que ya vamos a ver. Existe, obviamente que ustedes lo tienen que adecuar a cada necesidad de cada cliente, porque el cliente es el que, por ejemplo, le puede decir que usa medio container recuerden que aquí ya estamos hablando de container, ¿cierto? En lo que son containers de transporte que se puede ser multimodal, de terrestre a marítimo, ¿cierto? Y después a pasar a aéreo.
Entonces usted va a tener que saber si esa mercancía medio container es compatible con lo otro, pero el que le dice cómo vas a realizar la carga y usted se va a dar cuenta cuando llegue allá que hay unos procesos levantados en la organización donde entra a hacer, por ejemplo, sus prácticas. Y usted va a buscarlo en la estandarización de procesos. Si existe, acuérdate que a nivel internacional existe la estandarización de procesos, pero ya vamos a ver aquí para que lo estamos visualizando. Espérenme un momentico. Esto ya lo vimos acá. Esto. ¿Revisaste estos términos de esta tabla? Este es Sí, un señora. lenguaje común. Este lenguaje común nos ayuda a tener como unas abreviaciones a nivel internacional y se expresan con las siglas, lo llaman abreviatura y va desde lo que, mire que o sea, aquí lo que tienen que interpretar en el Incoterms es que con esta tabla ustedes van a ver cada uno qué responsabilidad tiene de acuerdo al tipo de negociación. Entonces miren que miren esta es la forma correcta de leer esto. Pero yo no les quería explicar eso antes de que pasáramos acá. Ya voy para allá. ¿Qué hizo el comercio internacional para hablar el mismo lenguaje? Recuerden que un idioma es específico de o sea, lo que les quiero decir es del lenguaje. El lenguaje lo usamos, ¿cierto? Hay lenguaje de señas, hay lenguajes que son de tribus, ¿cierto? Autóctonas de cada país. Aquí quisimos tener un lenguaje común, transversal e internacional para que todos pudieran entenderlo y que fuera transversal. Ya vimos que tenemos que en la negociación internacional tenemos varias temáticas a tener en cuenta, como el transporte, el aseguramiento, el riesgo, la operación de carga, pero los cuales fueron planteados en Incoterms. ¿Qué es Incoterms? El lenguaje que yo voy a hablar. Y las siglas inglesas son, por eso se llama así, Incoterms, pero es porque son siglas internacionales. Que International Comercial, que es de lo que es commerce, y los términos como tal. Y los Incoterms ese es todo el conjunto de reglas. Vamos a ver cómo están especificados en en las tablas. Mire que aquí nos está diciendo que la que las maneja, es decir, que si hay un cambio en la tabla del Incoterms, es la Cámara de Comercio Internacional. Y lo que tú preguntaste ahorita es para facilitar la venta de productos a través de un lenguaje común con términos de negociación internacional. Es decir, yo voy a hablar el mismo lenguaje, así hable diferente idioma. Ahora sí me hago entender cuando yo les estaba referenciando el idioma. El idioma es pues común a cada país, ¿cierto? Pero el lenguaje es un lenguaje que diseñaron para que lo puedan hablar transversalmente. ¿En qué? En las negociaciones. Mire que nos dice, mediante los cuales se establecerán las obligaciones en una compra-venta internacional, tanto al comprador como al vendedor, en aspectos relacionados con el suministro de mercancía, los documentos de exportación e importación, modalidades que se deben cumplir en una compra-venta internacional, responsabilidades en las operaciones aduaneras, contratación de seguros, contratación de transporte, suministro de documentos para la reclamación de las mercancías, comprobaciones, embalajes y marcado, entre otros aspectos. Yo quiero que ustedes me digan, sinceramente, si entienden que Incoterms es un lenguaje que se hizo para que ustedes puedan hablar de la misma forma.
Si lo entienden, miren todos los aspectos, todas las variables que intervienen en ese lenguaje. ¿Eso lo entendieron, sí o no? Me ponen un 1 acá si lo entendieron en el chat. Veo que por acá solo pusieron un 2, ya no quieren participar ustedes, vea Jean-Pierre y Félix, que entendieron lo de la agrupación de que les iban a ayudar lo de la ficha 70. Bueno, en ese orden de ideas, yo necesito que ustedes porque son los que están aprendiendo, tomen esta tabla de Incoters, que acá ya se mostró todo lo que tiene que ver, miren todo lo que tienen que ver, y que tomen, que sepan leer esta tabla. ¿Cómo la vamos a leer? Vamos a tomar la clasificación del lenguaje Incoters ¿en qué? Con la E, con la F, con la C y con la D. Y vamos a descargar ese lenguaje. Cuando estamos hablando de E, es que la modalidad de transporte son todas. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a yo no me la voy a aprender de memoria porque la puedo inclusive mandar a imprimir y plastificar o la puedo mantener en mi computador donde voy a trabajar y la estoy viendo, que es lo importante, que ustedes la tengan. Le puedo tomar un pantallazo, mantenerla en mi archivo personal del móvil, es decir, de mi celular. Aquí lo importante es que ustedes vean que de acuerdo al color que hay en la izquierda, va a tener cada cosa, modalidad de transporte. Entonces, si yo les digo, en qué letra del Incoterm se usa el transporte marítimo? ¿Qué me van a decir ustedes? Pónganme allá, no me digan acá. Pónganme en el comentario la letra en donde se usa marítimo. Solamente marítimo, o sea, que se usa el marítimo, las letras en donde lo tienen. ¿Sí lo hicieron? Díganme a ver. La que está aquí que les estoy mirando, mira, esta. Díganme dónde se usa marítimo, si me van entendiendo la tabla como les acabé de decir. Eso es para que ustedes la entiendan, porque yo la entiendo. ¿Dónde se usa marítimo? ¿En qué letra que está a la izquierda? ¿En ¿Ya la el puse? D? No, señor, ¿En me el las D? ponen en comentarios cada uno que los quiero ver. Los quiero ver porque si no lo entienden, no lo van a poder entender nunca. Cada uno lo pone allá, todos los que están en la sala lo deben hacer. No es si quieren, por favor, lo hacen. ¿Por qué? Porque de esta forma yo me veo que sí me entendieron. Lo primero que hay que entender es eso. ¿Dónde uso marítimo yo? Porque el resto se usan todas las modalidades de transporte. O sea, la negociación internacional que estoy haciendo puede ser FAS, puede ser FOB, puede ser CFR, puede ser CIF, puede ser CPT, puede ser CIP, pero yo estoy preguntando que me digan la letra de acá de la izquierda, donde se usa marítimo. Profe, no me deja Exacto. escribir en el chat. Bueno, dímela tú. No entiendo. No, F, Dime, Sandra. no la entiendo, profe. F, C y D. No, D no está marítimo. O sea, solo marítimo. Recuerda lo que dije. Dime. Ah, perdón. FC. Eso. FC. Entonces, ahora sí. Profe, pero la D dice que todos. No, yo les estoy diciendo que donde se usa, que me dijeran la Solo letra, marítimo, solo marítimo. marítimo. Ah, ok. Que en dónde se usaba solo marítimo, listo. En Ok. ese orden de ideas voy a ver quién respondió. Cheo FC, Ana Marinas FC, Yasmín FC, Karen Monzo FC, de no, porque ya Cheo se corrigió. Listo, Tatiana también, José Luciano, Ana Ortiz. Tatiana inicialmente me dijo que solo la C, pero ya después se dio cuenta que no. Perfecto, perfecto. Es que esto es para su aprendizaje, no para el mío. Entonces, ¿qué les quiero decir ahora? A Sandra que no, por ejemplo, no me había entendido. Cuando yo les hago la pregunta de que aquí estas son las abreviaciones de la negociación. Hay muchos tipos de negociación, pero para que usted entienda la tabla, usted primero va a revisar las letras que están acá a la izquierda que yo le estoy mostrando con el cursor. Y usted va a decir,
En la negociación que la localidad Origen Xworks, se llama así, XW más localidad Origen, yo puedo usar todos los transportes. El embalaje y la verificación la hace es el vendedor. Yo en ese tipo de negociación no la hago. En la carga la hace el comprador. Significa que si yo tengo transporte aquí en este tipo de negociación XW, es que yo voy a poder usar inclusive multimodal, todos los transportes, pero yo nunca me voy a encargar de la carga, sino que la carga la va a tener el comprador. Es decir, él carga carga la mercancía. Él la carga, por ejemplo, se va a ir a origen, a destino la mercancía. Entonces, eso en la negociación, cuando es Xworks, se encarga el cargador, perdón, el comprador, se encarga de la carga. Cuando estamos hablando transporte interior en origen, es que si ya fue despachado, mire que todo en Xworks lo hace el comprador, diferente por ejemplo, a CFR, localidad destino. Eso es lo que ustedes tienen que, miren que ahí está todo escrito. Lo que ustedes tienen que saber es que en la negociación existen varias columnas de las diferentes responsabilidades. Aquí dice para cada tipo de negociación cuál modalidad de transporte va a usar. Si yo le hago a usted un quiz en tiempo real sincronizado, es decir, una evaluación, en la que yo le diga verdadero o falso, que utiliza únicamente transporte marítimo en Xworks, usted me va a decir falso o verdadero. Dígame. Falso. Falso. Falso, falso. Falso porque aquí dice que es todos los tipos de transportes, mire. Que la que utiliza marítimo únicamente son FAS, FOB, CFR, CIF y ya, únicamente marítimo. Pero mire que en marítimo aquí ya comienza a haber a pesar de que todas son en marítimo, mire que la responsabilidad, por ejemplo, en lo que es FAS, de la carga y las estivas es del comprador. En cambio, en FOB lo asume el vendedor. ¿Sí ven la diferencia? En lo que es CFR, el flete internacional lo asume el vendedor. En cambio, en FOB lo asume el comprador. ¿Ahora sí lo entendieron? ¿Cómo leer estas tablas de Incoterms? Ahí está el resumen, pero eso es todo un mundo de negociación. ¿Cuál mundo de negociación? Lo que leímos acá, los suministros de la mercancía, los documentos de exportación e importación. Esos son los aspectos. Formalidades que debe cumplir en una compraventa internacional, responsabilidades de la operación. Pero todo está resumido acá. Le voy a decir otra cosa. Digamos que yo negocié TDP más dirección de entrega. Mire que es hasta donde entrega, es decir, se va a ir hasta el punto de entrega. ¿Quién asume la descarga? El comprador. Pero el resto, el vendedor, a excepción del seguro, que ese lo negocian entre las partes. Es decir, que en DDP usted usted asume todo como vendedor y solo el comprador hace el pago de la descarga. Pero si es DPU, que también es en dirección de entrega, lo asume el vendedor. O sea, aquí el vendedor asume todo, prácticamente, excepto el gasto de despacho de la importación y el gasto de los impuestos de importación. ¿Sí aprendieron a usar esta tabla? Esta tabla es importantísima. Esta tabla es muy importante. Y aquí está el descargable, mire.
Profe, ¿eso aplica para cualquier tipo de mercancía? Claro, aplica para todas las negociaciones. Solo hay este lenguaje universal de negociar, mire. Por eso es International Commerce Terms. Commercial Terms. International Commercial Commerce Terms. Es la sigla de Incoterm y pues en español le decimos Incoterm. Entonces, mire que acá está el PDF descargable. Mire que viene del grupo Transshipping. Allá pueden buscar trabajo si quieren. De Barcelona, Madrid y Bilbao. Es la fuente. Instructora, siguiendo la misma línea de que son, con la que su merced inició la conversación, de ajustarnos un poco como la realidad. De pronto, esta responsabilidad, pues inicialmente es difícil que se la otorguen a uno, pero bueno, no, la pregunta es, he visto en las aplicaciones de laborales acerca de nuestra tecnología que lo primero, lo básico que nos le piden a uno es picking y packing. Creo entender a qué se refieren, pero usted le gustaría, por favor, aclararme. Entonces, me decías del picking y packing. A ver, yo lo pongo Sí, acá. sí, señora, que básicamente es lo que Sí, en espérate, yo todas te... las... Sí, yo ya te entendí, sino que no me estabas escuchando, espérame. Mira, cuando estamos hablando picking, es recolección, siempre. Picking o recolección. Que ahí lo que buscan o consiste, mejor dicho, en la selección y en la extracción de los productos específicamente solicitados por el cliente, desde el almacén o centros de distribución. Sí, es que es una etapa. Esta implica la identificación de todos los artículos, la ubicación correcta también, dentro de qué, de un inventario. Y sobre todo la extracción cuidadosa para evitar los daños de esa mercancía. Eso es lo del picking. O sea, el picking va más enfocado a la etapa de recolección de la mercancía. Recoger en forma cuidadosa. Y tienes que tener un inventario. O sea, dentro del centro de distribución, tú estás, recuerden, cuando veíamos la grafiquita que estábamos viendo en multimodal, si vieron que había un icono de una figura de bodegaje, allá digamos que hacen la inspección aduanera, digamos que lo bajaron de la naviera, lo puso en bodegaje. Eso se llama centro, pero estamos hablando de cómo más, no, mejor dicho, para que no se confundan. No se pierdan del momento, es de que es la etapa que implica identificar los artículos. Eso es lo que tienen que ustedes ver en picking. Ubicarlos correctamente en el inventario y extraer esos artículos cuidadosamente para evitar el daño. Y en packing o embalaje, recuerden, picking o recolección. Y packing o embalaje ya ustedes están refiriéndose al empaquetado de los productos ya seleccionados en el picking. Recuerden que eso involucra todos los materiales de embalaje aduaneros. Acuérdense cuando hablamos de los costos de la operación que ustedes tienen que tener en cuenta no solo el empaquetado del producto como tal, sino del embalaje, que es lo que más les debe interesar a ustedes como transportadores. La colocación segura de los productos dentro del empaque, el cierre y el sellado. Eso tiene que ver con el packing. Es que eso ya es la minucia de lo que ustedes van a hacer, el etiquetado correspondiente a esa información esencial del envío. También el destino, el remitente, el contenido y las instrucciones de manejo. Ya en lo que es la negociación del transporte internacional, que es lo que nos compete hoy, es ya más el proceso complejo que involucra también la selección del medio de transporte más adecuado para esas mercancías.
que puede ser marítimo, aéreo, terrestre, ¿cierto? Y la negociación de tarifas y condiciones con esos transportistas. Usted también puede tener esa negociación, que es lo que vemos hoy. Y gestionar los trámites aduaneros, la documentación necesaria, la coordinación logística para asegurar ese traslado con un seguro y la logística, coordinarla también en un transporte eficiente de la mercancía desde un punto de origen a un punto de destino final. Eso es lo que tiene que ver el picking y el packing que me estabas preguntando con la negociación del transporte internacional. ¿Ya les queda más claro? Acuérdense que la importancia del picking y el packing en la negociación del transporte internacional es fundamental porque para esa negociación de ese transporte que sea exitosa, influyen muchos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Aspectos que ya son de la minucia de su quehacer. Los costos, los plazos de entrega, la seguridad de la mercancía. Y todas esas etapas en picking y packing son esenciales para que usted haga una buena negociación internacional. Contribuye a optimizar los costos, a cumplir los plazos de entrega, a garantizar la seguridad de la mercancía. ¿Cómo la garantiza? Con un buen embalaje, porque si usted daña la mercancía, usted tiene costos adicionales que puede ser hasta de toda la carga. Y eso asegura que tenga una operación logística internacional muy eficiente. Pero para eso usted ya tiene esta tabla que usted puede utilizar y ya tiene más claro los principios. Acá nos dicen que esta es la tarea de ustedes, que de la documentación del transporte en Incoterms cambian cada 10 años. Ya usted se va a estudiar por cómo cambia, qué ha cambiado y va a revisar el contrato de transporte. Miren que acá estamos hablando de lo que les decía en la guía, que es, bueno, esto sí lo va a estudiar usted solito, esto que dice acá abajo, que es, que digamos, significa, para no decir traduce porque no es así, ¿qué significa la abreviación? Acá lo dice, mire. Y eso, leyendo esto abajo, usted ya tiene más claridad de esta tabla. Y acuérdese que aquí en la guía nos decía que es de acuerdo a la normatividad de comercio. Para eso le estaba mostrando yo acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Se cayó la llamada? No, ya no, es que el tiempo pasa acá volando. No hemos estado mucho tiempo, la verdad. ¿Por qué se me fue esto por acá? ¿Mm? Yo no sé por qué se fue tan lejos. No, estamos acá. ¿Qué vas a ver? Vas a ver de tarea el 4.2, contrato de transporte, que esto yo se los dejé de tareas hace 8 días, de acuerdo al artículo 981. El transporte de un contrato por medio del cual el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga con la otra a cambio de un precio, que ese precio puede ser en una divisa, recuerden, a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado personas o cosas y entregar estas al destino. Este es el del Código de Comercio nuestro en el artículo 981. Cabe aclarar, bueno, ya cosas que aclaran que usted los lee y hay muchas aplicaciones para transporte, ¿cierto? Nuevas plataformas, satelital también con GPS, hay empresas que han surgido de emprendimientos que han presentado al Fondo Emprender desarrollando aplicaciones. Se unen, por ejemplo, los dos líderes de diferentes tecnologías usted tiene la idea del transporte y ellos la de desarrollar la aplicación, el desarrollo de software y pueden hacer aplicaciones con lo que ustedes conocen. Controlar las cargas de forma satelital con GPS controlados con tecnología blockchain, por ejemplo, para que les quede la trazabilidad. Pero bueno, eso ya les suena a ustedes rimbombante, pero no es tan rimbombante. Es saber llevar al desarrollo lo que ustedes saben en su quehacer. Por lo general, estas plataformas piden una factura que sirve como constancia para la prestación del servicio. El tema de pólizas de seguro.
para las cargas y para el transporte, existen diferentes tipos de coberturas. Cuando hablamos de seguros, estamos hablando de controlar los riesgos y evitar costos adicionales por no saber, por no tener el suficiente dinero para controlar ese riesgo. Entonces, yo me voy para una aseguradora es porque ella sí tiene el suficiente pool de riesgo, se llama eso. El colchón financiero porque como son tantos los que se aseguran y no todos se siniestran a la misma vez, entonces pueden tener un contrato de seguro para evitar mitigar de alguna forma ese riesgo. ¿Qué es lo que le importa a usted operativamente en gestión integral del transporte? Que usted mitiga el riesgo. Usted no, en sus manos no está que un conductor no va todo de una grúa, haga la carga mal al buque marítimo, ¿cierto? Pero usted tiene un contrato de seguro y puede que si haya un daño en ese container, usted ya tenga controlado o mitigado ese riesgo. Eso es lo que usted tiene que aprender acá en seguros. Responsabilidad civil contractual. Recuerden los ejemplos que yo les decía de la contractual y extracontractual. La contractual es la póliza de seguro esta póliza genera cobertura por los perjuicios materiales causados a los pasajeros ocasionados durante el desarrollo de la actividad de transporte público terrestre pasajeros. La extracontractual. Documento corresponde a la cobertura que permite cubrir daños a los vehículos contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, tales reparaciones, reemplazo de hurto. Entonces, cuando estamos hablando, para que usted la tenga clara, de responsabilidad civil contractual, estamos hablando de las personas, generalmente, de ese riesgo de la vida, de la salud, por transportar pasajeros. De la responsabilidad civil extracontractual. Yo les puedo hacer un quiz en tiempo sincrónico cuando empecemos la otra clase y les digo cuál es la diferencia entre la póliza contractual civil y la extracontractual civil. La responsabilidad civil contractual o la responsabilidad civil extracontractual. Ya aquí estamos hablando de daños materiales. Esta póliza constituye una cobertura adicional generalmente exigida por los contratantes del transporte. Siempre exígenla. No vayan a disminuir costos nunca en responsabilidad civil, así sea contractual, extracontractual, nunca. Porque eso es que usted no tiene el colchón financiero correcto para poder asumir una pérdida de una tractomula. No lo tiene. Y así sea la compañía más grande, no está enfocada, no es especialista en aseguramiento de riesgos, por lo tanto, para eso existen los seguros. Ay, que ese seguro como es de carro, caro. Váyanse siempre váyanse por las mejores aseguradoras. El día que su conductor mate un cirujano que por casualidad se montó a una van suya de transporte privado de esas blancas, viene del aeropuerto, y que ese cirujano se ganaba, porque lo hay, se ganaba, póngale bajito, 50 millones de pesos. ¿Usted cómo va? Si digamos que usted es un transportador privado que pone de esas busetas ejecutivas al servicio, resulta que venían para un congreso de esos 10 cirujanos. ¿Usted sí sabe cuánto le puede costar eso? Eso es importante que lo entienda hoy por hoy. Es muy importante porque esa es la responsabilidad civil contractual. Por eso puede quebrar una empresa. ¿Comprendido ahí? Pónganme allá un 5 si lo comprendieron. En cumplimiento. Sí. Profe, la civil es la afectación a las personas como tal y la contractual es daños No, pero es materiales. que las dos son civiles. Las dos son civiles porque tiene que ver con la diferencia está en civil contractual y civil extracontractual. La contractual asimílalo con personas, extracontractual con daños de materiales, digamos que del vehículo, o sea, del medio terrestre o del medio aéreo, porque estamos hablando del medio,
¿cierto? Porque usted no está asegurando el modo. ¿Usted cómo asegura el modo aire? ¿Listo? Perfecto. ¿Comprendido ahí la pregunta? ¿Sí? Ok, profe, sí. Perfecto, listo. En cumplimiento, en este tipo de póliza el tomador tiene como objetivo que a través del seguro de la compañía aseguradora garantice el cumplimiento, ahí lo dice, por parte del citado tomador de unas obligaciones contenidas. Entonces, si yo me voy aquí al Incoterms, aquí veo que dice seguro en esta columna y ahí dice siempre opcional, exceptuando el CIF más localidad de destino, que ahí dice quién lo asume, exceptuando el CIP con P más localidad de destino, que ahí dice quién asume la obligación. El resto usted negocia. Sí, ¿qué pasó acá? Vinieron a visitarme. Mire, por eso dice que es opcional. Perfecto. Como ya casi se nos acaba el tiempo y no vimos lo que era lo otro. Salarios y prestaciones. Tiene por objeto cubrir, pero aquí cumplimiento es que usted va a cumplir, por ejemplo, en el Incoterm, usted va a cumplir con que va a llevar la mercancía hasta el comprador, vea. Por ejemplo, en Xworks, va a llevar la entrega hasta el comprador. Todas a excepción de las tres últimas, que es el vendedor que lo asume ese costo, esa entrega. DAP, DPU y DDP. Entonces, usted cumple cuando hace, aquí lo dice, la dirección de entrega, la dirección de entrega, la dirección de entrega. En las otras, ¿por qué no tiene que cubrir la entrega? Porque es en puerto destino, localidad destino, localidad destino, localidad destino, localidad destino, localidad origen, localidad origen. Cuando esa dirección de entrega, usted por eso acá en estas últimas tres, asume eso el vendedor. ¿Sí ve cómo es la negociación? Entonces, ¿qué va a decir en la póliza de cumplimiento? Va a decir, en este caso de estas tres, que va a dirección de entrega. Mire. Y así lo tiene que decir la póliza. No me diga que ya se me fueron, ya se me van a ir. Y por último acá, tiene por objeto cubrir cubrir a la entidad aseguradora generalmente el contratante de los perjuicios que se le ocasionen por consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista frente al personal requerido para la ejecución del contrato al cual se le ampara o se le da la cobertura. Esto es porque como hay tanta contratación, tantos intermediarios, por eso se usa. La póliza contra todo riesgo es muy importante, todo riesgo, como lo dice allí. La póliza extracontractual, que no es responsabilidad civil extracontractual, sino póliza extracontractual, que es aquella que permite dar cobertura a las peticiones para el resarcimiento de los daños causados por el vehículo amparado. Sí tiene que ver, pero ya a terceros, personas ¿durante qué? Durante la actividad transportadora. Ejemplo, ustedes han visto que en el eje cafetero hay una modalidad de robo, o yo no sé si ustedes han visto, pero para que sepan, hay una modalidad de robo en ciertas vías de Colombia que se atraviesan como 10, 15 personas para robar la mula. ¿Sí han escuchado o no? Sí, en la costa. Entonces, digamos, usted, el mulerito va ahí manejando, juicioso, allá va por su carretera, cuando de repente ve esa sonada de gente ahí encima de él, ¡pum! Le dio a uno, frenó, pero le dio a uno. Esa póliza se lo cubre. ¿Listo? Ahí estamos, el ejemplo habla de lesiones personales e incluso fallecimiento, como en el ejemplo que les di. ¿Listo? Este aseguramiento busca proteger los intereses y capital del tomador. Y la de transporte terrestre a pasajeros, que los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio lo dice, y en el decreto 1079 en estos artículos. Ya usted lo puede mirar. Y acá están algunas entidades que rigen el comercio internacional. Revísenlo con qué sentir, para que miren qué dice de las políticas, de los lineamientos, de lo que me preguntaron hoy en clase. Que las caracterizaciones de las cargas, de cómo se llevan, todo eso se los dice el material. Listo. Identificación de indicadores y factores de riesgos en la operación del servicio del transporte. Este material me van a hacer el favor y lo van a leer. Miren, miren acá.
procedimiento. O sea, aquí está lo que ustedes van a usar de documentos. Mire que ahí lo dice con la nomenclatura. A continuación se presenta una figura de un ejemplo del sistema de gestión en una empresa de transporte de carga, donde se podrán visualizar los diferentes documentos como formatos y procedimientos que intervienen para hacer posible la actividad. Y usted lo va a mirar. Por último, tenemos que tener esa actividad de aprendizaje hasta lo que vimos hoy, que es aquí abajo. Esta actividades informáticas ya la hicieron con el profe, ¿listo? Es hasta acá. Hasta la que dice 24 horas, la actividad de aprendizaje 1. ¿Me escucharon? Ya estamos cansados, ¿cierto? Dentro de las operaciones de transporte existen etapas previas, durante y posterior al viaje realizado. Es por ello que al analizar las etapas previas encontraremos documentación establecida con anterioridad que nos permite identificar los riesgos y realizar seguimiento a diferentes aspectos que facilitan el control y el control del desempeño antes de realizar la actividad transportadora. ¿Qué tiene que ver? Mucho con lo que les dije ahorita de los seguros. Aquí ya vemos que es más hacia la operación como tal. Miren, acá nos dice, desde la gestión comercial, pasando por el talento humano y operaciones, atención de contingencias, monitoreo y seguridad. Las empresas cuentan con sistemas de gestión. Esto de los sistemas de gestión es lo que yo les he referenciado desde que iniciamos de su Biblia de lo que es un levantamiento del manual de procesos y que encuentran un resumen en el flujograma o diagrama de flujo. ¿Listo? Y ustedes lo pueden revisar. Hasta ahí, de talento humano. Vamos a ver si alcanzamos a ver el video y me van a hacer el favor de revisar donde yo les mostré al inicio de la clase. ¿Qué van a revisar? El contenido de talento humano, que es la dinámica empresarial, los objetivos organizacionales, los principios y antecedentes de la administración, es decir, los antecedentes históricos, los principios y los fundamentos de la plataforma estratégica, cuáles son las ventajas y las desventajas de los antecedentes administrativos. Y vamos a ver cómo contrato yo personas, cómo elaboro perfiles y funciones y dónde los voy a encontrar para yo encontrar el mejor talento humano. Yo qué quiero, ¿cierto? Yo siempre quiero el mejor talento humano para poder. Profe, a mí no me llegó ningún correo, pero yo le pedí el favor a otro compañero porque la verdad no me ha llegado ningún correo, no he podido ver nada. Me tiene, no sé, porque ingreso al correo mío, pero tampoco tengo ninguna notificación.
Recibido, profe. Sí, profesor. Hay una flechita para regresar, la otra para seguir. Estamos escuchando.
La instructora, la instructora que se comunicó con nosotros fue la de comunicación, doctora Paola. Ok. Eh, sí, señora. Sí, señora. Profe, buenas tardes. Una pregunta. De acuerdo a lo que tú dices, o sea, ¿tú nos vas a dar talento humano también? ¿O es otra profesión? Ah, listo, profe. Perfecto. Gracias. Sí, sí, sí. De eso no hay duda, profe.